Hola chicos, hoy vamos a estar viendo la segunda parte de su clase grabada de informática del módulo 22 y vamos a retomar un poco una parte que se dio en la clase 1, que es la parte del software de una computadora, que mencionamos que es como tal, pues esa parte que no se puede tocar ni se puede ver como a simple vista en la computadora y que básicamente pues son los programas que tiene la computadora y pues recordar que estos programas son los que nos ayudan a poder darle solución a diversos problemas que se nos pueden llegar a presentar. Y dentro de esos programas y la parte del software habíamos mencionado los programas ofimáticos. El video pasado abordamos el procesador de texto. Hoy vamos a abordar la hoja de cálculo, mejor conocidos por muchos como Excel, pero recuerden que Excel es como tal un programa que nos ofrece una empresa, en este caso Microsoft Office, pero como tal el programa se le conoce hoja de cálculo. Entonces, vamos a comenzar y tenemos que la hoja de cálculo va a ser un programa o bien un software que nos permite realizar cálculos matemáticos desde operaciones súper sencillas como sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, operaciones aritméticas, hasta cálculos un poco más complejos, como lo podría ser, este, pues calcular a lo mejor una desviación estándar, hablando de estadística, o por ahí calcular los años que tiene una persona a partir de su fecha de nacimiento. Y además es una herramienta que con datos nos permite pues realizar gráficos y organizar datos. Es una herramienta que meramente está pensada para trabajar con datos numéricos. Entonces, si el problema que tú tienes está relacionado con datos numéricos, la opción que se te presenta pues es trabajar con una hoja de cálculo. ¿Qué ejemplos tenemos de hoja de cálculo que podemos utilizar nosotros? Pues tenemos el Excel. Ya habíamos mencionado que Excel pues es de una eh, parte de la paquetería de Microsoft Office y que pues tiene un costo poder tener Excel a nuestro alcance. Y como la clase pasada, pues les platico que Google tiene su propia hoja de cálculo. Recuerden que para poder tener los programas ofimáticos que nos presenta Google, vas a contener una cuenta, un correo electrónico y automáticamente ya podemos tener acceso a la hoja de cálculo. Y también recuerden, como lo pudimos observar y mencionar en el caso del procesador de texto, son muy similares. O sea, la hoja de cálculo de Google es muy similar a la hoja de cálculo de Microsoft Office Excel. Nuevamente en este video vamos a estar trabajando con un ejemplo para ver cómo meter datos, cómo meter fórmulas en el Excel, cosas muy básicas de Excel. Y pues vamos a empezar con cómo es que se ve la pantalla principal de una hoja de cálculo. Entonces, así es como se ve Excel. Recuerden, y ahorita que me ponga yo aquí a navegar en la hoja de cálculo de Google, pues se van a poder percatar pues que es muy similar el funcionamiento de Excel a la hoja de cálculo que podemos tener de forma gratuita en Internet. Entonces tenemos aquí la página principal, tenemos como número 1 barra de acceso rápido, se parece mucho a la del procesador de texto. Recuerden que por ahí vamos a poder editarla y le vamos a poder seleccionar qué botoncitos quiero que yo ahí me aparezcan. Por default ya habíamos mencionado que en este tipo de programas aparece el disquete, que a la hora que le pico ahí automáticamente se guarda para evitar que el archivo se pierda, si es que se va la luz o si es que no me di cuenta que mi computadora está quedando sin batería si es portátil.
o por cualquier situación que pueda pasar cuando nosotros estemos trabajando con nuestro Excel, pues constantemente poderle estar picando ese botoncito y cada avance que nosotros vayamos teniendo se vaya guardando. En el número 2 tenemos la barra de título, donde aparece el título del documento como tal. Número 3, tenemos nuestras pestañas de la cinta de opciones. Ahí tenemos todas las opciones en las que yo le puedo picar y recuerden que cada que le pico a inicio, insertar, fórmula, revisar, vista, cambia el número 4, que es la cinta de opciones de una pestaña. En inicio, pues no sé si podemos observar, pero por ahí trabajamos con bastantes cuestiones del diseño, el tipo de fuente, el tamaño, el color, si le quiero poner un fondo a la celda. Por ahí viene el formato que le voy a dar el número, si es general o si lo voy a expresar en pesos o en porcentaje. Entonces aquí tenemos las opciones que nos arroja al inicio, pero recuerden que si yo le cambio a insertar, la cinta de opciones va a cambiar y entonces me va a aparecer la opción de insertar una imagen, en este caso insertar un gráfico. Excel también es muy bueno para hacer gráficos, entonces también el insertar gráficos. Luego, número 5, tenemos los botones de ayuda. Recuerden donde voy a poder maximizar, minimizar, cerrar. Número 6, las barras de desplazamiento para desplazarme en todo mi libro, para arriba y hacia la derecha y hacia la izquierda. Tenemos el 7, que es el zoom para acercar el documento o alejar el documento. 8, tenemos la barra de estado, cómo es que quiero que se vea mi archivo. Número 9, la barra de fórmulas, o donde voy a poder insertar el texto o bien fórmula o dato en mi celda. Y número 10, tenemos la barra de etiquetas. Al archivo, y ahorita lo vamos a platicar en la siguiente diapositiva, al archivo que me genera una hoja de cálculo se le conoce como libro. Entonces, ese número 10, la barra de etiquetas, cada una de esas etiquetas simula ser una hoja de libro. Entonces, yo puedo tener pues un montón de hojas y cada una con la información que a mí me interesa. Aquí les dejo rápidamente qué significa cada uno para que lo tengan ahí también a la mano en el video. Y ahora sí, lo que les mencionaba, pues es que al archivo que genera una hoja de cálculo se le conoce como libro. Y se le conoce como libro porque, como vimos anteriormente, pues la idea es ir colocándole hojas a ese libro. Recuerden que los archivos tienen o cuentan con un tipo de extensión, en este caso un archivo que se haga en Excel, o si yo descargo un archivo que está pensado para abrirse en una hoja de cálculo como lo puede ser Excel o la hoja de cálculo que nos proporciona Google, pues va a tener la extensión .xlsx. Recuerden que esa extensión es la que la computadora reconoce y la que permite que el archivo se abra donde debe de abrirse. O sea, que si yo tengo un archivo con esta extensión, no se me vaya a abrir en Word o en un procesador de texto y se me abra en una hoja de cálculo. Por aquí, recuerden que el libro va a estar formado por varias hojas y que pueden tener hasta 255 hojas en su libro. Y pues saber que si yo estoy trabajando en un proyecto, pues lo más práctico es que todo el proyecto lo tenga en un mismo libro y tener por ahí pues varias hojas con diferentes a lo mejor tópicos o temas del tema que yo estoy abordando. Ahora bien, ¿en qué casos se recomienda que utilicemos la hoja de cálculo? Pues es importante conocer que es una herramienta útil para trabajar con grandes cantidades de números. Cada hoja va a estar formada por 16.384 columnas que son verticales. Si se fijaron en la página principal de Excel, se ve como una tabla, entonces las columnas son las verticales y 1.048.576 filas verticales.
¿Cómo le hace Excel para distinguir entre columnas y filas? Pues las columnas van a estar denotadas o representadas por letras, mientras que las filas van a estar representadas con números. Entonces, por ahí échenle cuentas por la cantidad de columnas y de filas, la cantidad de datos que yo voy a poder vaciar en una hoja de cálculo. ¿Qué es más importante conocer de la hoja de cálculo? Pues que a la intersección de una fila con una columna, fíjense por ahí tengo una pequeña captura de pantalla de un pedacito de una hoja de cálculo. Fíjense cómo ahí puedo observar las columnas representadas con letras vertical, A, B y C, y tenemos las filas representadas o denotadas con números de forma horizontal, 1, 2, 3, pues hagan de cuenta que cada intersección entre una columna y una fila, como pueden ver ahí que se está intersectando B con 2, se le conoce celda o le vamos a llamar celda. Y voy a aprovechar de una vez esta imagen pues para hacer referencia que no sé si podamos observar que ahí tengo un total de 9 celdas, pero una es la que tiene el recuadrito en negro. A esa que tiene el recuadrito en negro que va a ir cambiando de acuerdo a donde yo coloque mi cursor, mi mouse o con las flechitas, se le conoce como celda activa. O sea, es la celda que en el momento tengo activa y donde voy a poder escribir o voy a poder modificar el dato o fórmula que tengo ahí adentro. Cuando trabajamos con hoja de datos, es importante conocer el tipo de datos que nosotros podemos introducir en cada una de nuestras celdas. Tenemos valores constantes, y básicamente es un dato que se introduce directamente a la celda activa que yo tenga, y por ahí les pongo algunos ejemplos de datos constantes, como lo puede ser un número, una fecha, una hora o un texto como tal, pero también vamos a poder trabajar con fórmulas. Y entonces la fórmula, pues ahí sí es una secuencia de valores constantes que deben de tener sí o sí un orden, y dentro de esa secuencia pues nosotros podemos hacer referencia a otras celdas. O sea, yo puedo mandar llamar al dato que se encuentra en otra celda. Eh, Eso de mandar llamar es muy propio del lenguaje de la programación, y podríamos decir un poco que el dominar Excel pues es saber programar en Excel. ¿Por qué? Porque Excel tiene un propio lenguaje que hay que aprender, y les digo que hoy vamos a aprender un poquito de ese lenguaje para que Excel haga lo que yo quiero en cuanto a cuestiones matemáticas. Entonces, pues sí, yo voy a poder estar en una celda, pero voy a poder mandar llamar al dato numérico que encuentro en otra celda. También voy a poder colocar funciones. ¿Qué sucede con las funciones? Pues que Excel tiene una gran biblioteca de funciones donde la puedo mandar llamar a lo mejor una función que se llame suma, y lo que va a hacer es sumarme, y entonces no tener que poner textual eh, la operación, sino que ya la función me lo va a hacer solito. Y también, muy importante, tenemos operadores, que los operadores, digamos que es el de la suma, la resta, la división y la multiplicación con el asterisco. En Excel, la computadora los toma este, como operadores, no como un dato constante. O sea que si yo pongo el asterisco, Excel lo va a traducir a que va a ser una multiplicación y va a ser la multiplicación. Si yo pongo el signo más que ser un signo y se ve expresado el más, Excel lo va a traducir a que requiere hacer una suma. Y bien importante, porque ahorita lo vamos a estar trabajando. Siempre, siempre, siempre que nosotros vayamos a utilizar una fórmula, hacer algún cálculo matemático en una celda, siempre la escritura y el lenguaje de Excel me indica que debe de iniciar con el signo de igualación. Vamos a leerlo de esta forma, pues es como si yo estuviera diciendo que esta celda, la que tengo seleccionada, esta celda activa es igual a, y voy a colocar a lo que va a ser igual. Esa celda, en dado caso que yo quiera colocar por ahí alguna operación o alguna fórmula para que haga algún cálculo matemático.
Ahora bien, funciones básicas y con las que vamos a estar trabajando para familiarizarnos un poco con eh, el uso de Excel, pues tenemos el de la suma. Su nombre me lo dice, voy a poder sumar datos. Y tal cual se llama suma. Y comúnmente cuando trabajamos con funciones, es el nombre de la función y luego entre paréntesis vamos a meter los argumentos, que básicamente los argumentos es lo que ocupa dicha función para poder funcionar o para poder llevarse a cabo. También a lo mejor una recomendación que les puedo dar o un tip es que Microsoft Office tiene pues su manual en internet, entonces yo me puedo meter al manual y ahí me van a aparecer o puedo buscar cualquier función que yo quiera utilizar y me va a dar ejemplos de cómo puedo utilizarla para que nos demos una idea de cómo se usa y aparte cómo se le introducen los argumentos a cada una de las funciones. Entonces por ahí tengo algunos ejemplos de cómo se redactaría y fíjense cómo tengo igual, suma, abro paréntesis porque siempre dentro de los paréntesis van a ir nuestros argumentos y obviamente, ¿qué requiere esta función para trabajar? Pues datos. Requiere datos numéricos para poderlos sumar. Y entonces yo le estoy diciendo aquí a la computadora que agarre los valores. Aquí, fíjense, estoy mandando llamar, estoy haciendo referencia a la celda A2. Los dos puntos se leen como hasta la celda A10. Entonces lo que va a hacer el Excel, pues es que va a agarrar todos los datos numéricos que se encuentran en la celda A2 a la A10 y los va a sumar. Pues más o menos espero que con estos ejemplos que tengo aquí redactados vayamos dándonos una idea de cómo es que se va a sumar o no sumar. En este caso, pues el ejemplo que traigo es sumar, pero más bien, ¿cómo se va a redactar una fórmula en Excel? En este caso, pues utilizando suma, pero pues bien puede ser para cualquier otra función. Siguiente función, tenemos la del promedio y me va a devolver el promedio, o sea, hace la media aritmética de los argumentos o bien de los datos que yo esté proporcionando. ¿Dónde se utiliza mucho el promedio? Pues en la estadística. Y pues por ahí para los que ya llevaron su módulo de estadística, por ahí ya saben que es una tendencia de medida central y que se utiliza mucho para hacer evaluación de datos numéricos en distintas ciencias y áreas. Entonces, por ahí, pues tenemos la del promedio, nos calcula un promedio. No sé si recuerden por ahí la fórmula de un promedio, pero la fórmula del promedio es sumar todos los datos que yo tengo y luego dividirlo entre el total de datos que tengo. Entonces, Excel ya me lo hace, no lo tengo que hacer yo de forma manual. A la hora yo de poner promedio y ponerle los datos de lo que yo quiero calcular el promedio, automáticamente él hace la sumatoria y la división. Entonces, fíjense cómo igual la escritura es muy similar. Debo de poner el igual. Esta celda es igual al promedio. Mando llamar a la función que Excel tiene predeterminada y que sabe lo que tiene que hacer, que es un promedio, de la celda A2 a la celda A10. Y luego, también otra muy utilizada en la estadística es la mediana, otra medida de tendencia central. Entonces, la mediana pues va a devolverme como tal la mediana de los datos que yo estoy manejando. Y recuerden que la mediana pues es el número que se encuentra justo en medio de mi conjunto de datos. Y por ahí los libros de estadística nos dicen pues que lo que tengo que hacer pues es ordenar mis datos de mayor a menor. Fíjense la maravilla que hace Excel. O sea, Excel, él es el que se encarga de ordenar los datos. O sea, que si yo tengo 200 datos, para calcular la mediana, Excel me los va a acomodar de mayor a menor o de menor a mayor para hacer el cálculo de la mediana y no voy a tener yo que ponerme a comparar 200 datos para hacer el cálculo de la mediana. Y fíjense cómo aquí tenemos, pues, igual, que la redacción es muy parecida, igual a mediana. Fíjense cómo lo único que va cambiando, pues, es la función, dependiendo de qué es lo que yo espero que haga Excel
con los datos que le estoy proporcionando. Y luego tenemos la moda, otra medida de tendencia central, y tenemos que me va a devolver el valor que se repite o se produce con mayor frecuencia en los datos que yo selecciono. Así se define como tal la moda en la estadística, pues el dato que más se repite en mi conjunto de datos. Y fíjense cómo la redacción es muy similar, nada más cambia el nombre de la función. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que nos vamos a pasar a una hoja de cálculo. La que voy a utilizar es la de Google, la que podemos encontrar gratuita, y por ahí vamos a ir haciendo algunos movimientos para familiarizarnos y que ustedes vean cómo es que se hace uso de este software, de este programa ofimático y qué provecho le podemos sacar. Entonces me voy a pasar para la hoja de cálculo para poder comenzar con la actividad. Entonces, aquí estamos ya en nuestra hoja de cálculo. Fíjense, voy a abrir una pestaña nueva. Y pues básicamente, yo aquí en mi buscador puedo poner ay, hoja de cálculo. Y fíjense cómo me da la opción de hoja de cálculo de Google. Entonces ya le pico yo ahí. Y aquí me abre específicamente con la que vamos a estar trabajando. Entonces vamos a ver. Por aquí lo que planeo hacer es una pequeña lista de alumnos y poner algunas calificaciones, calcular por ahí promedios, sumas, la moda, la mediana. Entonces fíjense cómo es que conforme yo muevo el cursor, la celda activa se va modificando. Entonces me voy aquí, voy a poner un nombre más y vamos a poner el nombre de Clara. Ahí está. Y entonces aquí voy a poner a lo mejor la materia de ciencias. Fíjense cómo aquí tengo la barra de fórmulas. Entonces ahí es donde yo puedo escribir para la celda. Voy a poner la materia de español, la materia de historia, la materia de matemáticas. Ahí está. Voy a seleccionar estas 4 celdas y fíjense por aquí, lo que voy a hacer es darle un poquito de formato al texto para centrarlo. Lo mismo va a hacer con los alumnos, vamos a centrarlos un poco y para que se vea como una tablita, fíjense, aquí está para colocarle bordes, ahí está. Aquí, fíjense, voy a deshacer lo que había hecho y voy a agarrar las celdas que abarcan mi tabla y le voy a picar aquí en combinar celdas para que me la hagan una sola celda y se vea por ahí un poquito más bonito. Y pues vamos aquí a vaciar datos numéricos. Voy a poner aquí un 10, un 7, un 8 y un 9. Vamos a poner aquí un 5, un 6, un 7 y otro 6, otro 5, por acá un 5 en matemáticas, aquí vamos a poner un 8 y un 7, otro 5 en ciencias, vamos a poner un 6, un 8, un 9, por acá vamos a poner un 10, otro 10, otro 10 y otro 10, otro 9, otro 8, 6 y por aquí otro 5 en matemáticas. Ahí están. Ya vacié aquí los datos con los que vamos a estar trabajando. Y fíjense cómo aquí abajo voy a poner una que se llama promedio por materia. O sea, voy a calcular el promedio por cada materia que yo tengo. Aquí vamos a dar un poquito más de formato. Fíjense, vamos aquí a colocarle a lo mejor un verde. Y aquí vamos a ponerle igual un verde. Vamos a ponerle ay Dios, los bordes. Y, y pues vamos a calcular el promedio. Pues yo lo podría hacer de forma manual, pero
pues aprovechando que estamos en Excel, vamos a iniciar y fíjense cómo me coloco en mi fórmula, le pongo aquí el signo igual, y fíjense cómo me arroja por ahí una opción, o sea, Excel trata de adivinar un poco qué es lo que quiero, y fíjense cómo me dice que calcular el promedio de B4 a B9. Entonces, analizando un poco aquí, esta es B4 y esta es B9 y esto es lo que quiero, entonces le voy a aplicar, le doy Enter y me calcula el promedio de la materia de ciencias. Aquí me voy a dar igual, mando llamar a promedio, fíjense, promedio, le coloqué yo con las letras promedio, y fíjense que me arrojó un error. ¿Por qué? Porque no le metí argumentos. Entonces aquí hay que ponerle los paréntesis y dentro de los paréntesis voy a poner mi argumento y entonces selecciono las celdas que quiero que tome en cuenta, que va a ser de la C4 a la C9. Y fíjense cómo ahora puedo yo seleccionar estas dos y arrastrar. Y eso, mi hoja de cálculo lo toma como que voy a hacer lo mismo. Y ya ni siquiera tengo que yo hacer lo mismo, sino que el arrastrarlo me permite, o Excel, en este caso mi hoja de cálculo, me permite, pues, arrastrarlo y que interprete qué es lo que yo quiero, pues que es calcular promedios. Ahora vamos aquí a calcular el promedio, pero por alumno. Y vamos a calcular los promedios, pero ahora por alumno. Voy a hacer esta celda un poquito más grande para que me quepa aquí el título. Lo centramos, le colocamos bordes. Así. Coloco bordes todo hacia abajo. Y pues aquí vamos a poner igual a promedio. Abro y cierro paréntesis para aquí adentro poner mis argumentos. Y ahí están todas las calificaciones de María. Ya las seleccioné, ahí están seleccionadas. Le pico Enter y me sale el promedio. Fíjense cómo les decía que las hojas de cálculo tienden a ser muy útiles también por la parte de que tratan de predecir qué es lo que vas a hacer. Entonces aquí lo que hizo la hoja de cálculo, pues es que la hoja de cálculo cree que yo voy a calcular el promedio por cada alumno. Entonces me dice aquí que si yo lo quiero autocompletar, le voy a dar Enter para que me lo haga automáticamente. Lo único que vamos a hacer por aquí es borrar esta, porque esta sí nos está sobrando. Y aquí lo que voy a hacer pues es centrar el texto. Por acá vamos a ponerle, fíjense, vamos a ponerle un azul al promedio por alumno. Esta columna la voy a poner en azul, para que se vea un poquito como el formato. Y por acá, pues fíjense que voy a poner a la mediana y a la moda. Aquí. Colocamos por aquí en recuadritos, ponemos igual. Ahora quiero la mediana. Ajá. Entonces mando llamar a la mediana, fíjense, coloco paréntesis y fíjense cómo voy a agarrar todos estos datos que son mis datos originales y ya me calculó la mediana que vale 7.5. No le voy a pedir que me autocomplete porque lo más probable es que en el autocomplete me vuelva a utilizar la mediana y ahora yo quiero la función de moda, entonces le voy a decir que no. Y aquí vamos a poner igual y vamos a poner moda, el valor más común de un conjunto de datos. Abrimos paréntesis para meter nuestros argumentos. Igual seleccionamos los datos originales de donde quiero que se calcule la moda y ahí me parece que el valor que más se repite es 10. Y aquí vamos a poder nosotros ponerle igual formato para que se vea más bonito. Y con esto terminamos la pequeña práctica. Espero les sea de utilidad, que se den una idea de cómo se utilizan las funciones. Y recuerden que está la página de soporte de Microsoft Office de Excel, que esta hoja de cálculo que yo utilicé es muy similar a la de Excel, pero igual supongo que Google tiene su propia página de soporte. Fíjense cómo aquí tengo hoja de cálculo y le puedo cambiar el nombre, le voy a poner calificaciones. Y aquí
En archivo me sale la opción de descargar y fíjense cómo lo voy a poder guardar para abrirlo en Excel. Si es que en mi computadora tengo Excel, guardarlo como PDF y por ahí me da como otras opciones de tipo de archivo. Pero si yo quiero seguir editando el texto, pues yo recomiendo pues que se descargue en el formato de Excel para poderlo abrir en cualquier otra computadora y seguirlo editando. Y recuerden que el PDF pues ya no se puede editar, es para cuando a lo mejor ya terminé mi documento y ya quiero que quede guardadito y no se le mueva nada, pues ya lo guardo en PDF. Entonces, con esto concluimos nuestra pequeña práctica de Excel. Espero algunos conceptos hayan quedado más claros con esta pequeña demostración que se hizo. Y nos vemos hasta la próxima, que estaremos viendo diseño de páginas web y el lenguaje. Y de igual forma vamos a hacer un pequeño ejemplo, una pequeña muestra de cómo podemos diseñar nuestra propia página web. Nos estamos viendo y que les vaya bien.